¿Alguna vez te has preguntado si los santos realmente volaban? No me refiero a volar metafóricamente, ascendiendo al cielo tras una vida de virtud, sino literalmente, elevándose del suelo, desafiando la mismísima ley de la gravedad ante los ojos atónitos de quienes les rodeaban. La Iglesia, con su sabiduría milenaria y su prudencia característica, guarda un silencio casi sepulcral sobre este fenómeno. Lo envuelve en un halo de misterio, como si temiera revelar una verdad demasiado extraordinaria, demasiado incómoda. Pero hoy, vamos a atrevernos a levantar un poco ese velo. Vamos a sumergirnos en un episodio fascinante, casi olvidado, de la historia religiosa, el enigma de los santos voladores. Y para empezar este viaje, no hay mejor guía que San José de Cupertino, el santo que, quizás más que ningún otro, desafió las leyes de la física y la lógica, dejando tras de sí un legado tan asombroso como controvertido. José Deza, nacido en Cupertino en 1603, no era precisamente un prodigio en sus primeros años. De hecho, la palabra simple se quedaba corta para describir su intelecto. Expulsado de varias órdenes religiosas por su torpeza y sus dificultades de aprendizaje, parecía destinado a una vida humilde y discreta. Pero Dios, como suele decirse, escribe derecho con renglones torcidos. Y en el caso de José, esos renglones torcidos tomaron una forma peculiar. Durante la misa, en momentos de éxtasis místico, José comenzaba a levitar. Sí, lo has oído bien. Elevándose del suelo, a veces varios metros, permaneciendo suspendido en el aire ante la mirada atónita de los presentes. No eran simples saltitos o leves flotaciones. Eran levitaciones completas, prolongadas, que desafiaban toda explicación racional. Imagínate la escena, la solemnidad de la liturgia, el incienso, los cánticos, y de repente, un fraile que se eleva en el aire como si la gravedad no existiera para él. ¿Milagro? ¿Ilusión? ¿Histeria colectiva? Las interpretaciones, como puedes imaginar, fueron de lo más variadas. Sus contemporáneos, desde campesinos analfabetos hasta altos prelados de la Iglesia, fueron testigos de estos fenómenos inexplicables. Algunos gritaban al milagro, viendo en José una prueba palpable de la gracia divina. Otros, más escépticos, murmuraban sobre trucos, posesiones demoníacas o simples alucinaciones. La propia Iglesia, cautelosa como siempre ante lo extraordinario, inició investigaciones, interrogatorios, procesos canónicos. José fue examinado, observado, incluso puesto a prueba en situaciones extremas. Y en cada ocasión, los fenómenos se repetían. Levitaba en oración, levitaba ante la visión de imágenes religiosas, levitaba incluso cuando le pedían que demostrara su don. ¿Un don? ¿Una carga? Para José, sin duda, fue ambas cosas. Porque si bien estas levitaciones le granjearon fama y devoción, también le convirtieron en objeto de sospecha, de escrutinio constante, de una vida marcada por traslados y restricciones, como si la Iglesia misma no supiera muy bien qué hacer con este santo tan peculiar. Pero, ¿por qué este silencio actual sobre los santos voladores? ¿Por qué la Iglesia, que venera a San José de Cupertino y reconoce sus levitaciones, no habla abiertamente de este fenómeno? ¿Acaso teme que se cuestione la racionalidad de la fe? ¿Oculta algo más profundo, una verdad incómoda sobre la naturaleza de lo milagroso, sobre los límites de la ciencia y la fe? Estas preguntas, te lo aseguro, son solo la punta del iceberg. Y si te pica la curiosidad, si quieres profundizar en estos misterios, si te atreves a cuestionar lo establecido y a explorar las fronteras de lo inexplicable, te invito a unirte a esta comunidad de vidas santas. Suscríbete, comenta, activa la campana. Juntos, podemos desentrañar estos enigmas y descubrir las verdades ocultas tras las historias más fascinantes de la santidad. ¿Te atreves a volar con nosotros en este viaje? En esta historia, permíteme llevarte a un rincón olvidado del siglo XVII, a un lugar donde la divinidad, si es que existía, parecía estar de vacaciones. Imagínate en Cupertino, un pueblecito italiano perdido en el mapa, donde la vida transcurría al ritmo lento y cansino de las estaciones. Aquí, entre campos polvorientos y casas de piedra, nació un niño llamado José. Pero, no te equivoques, su llegada no estuvo marcada por coros celestiales ni señales divinas.
más bien, todo lo contrario. José parecía ser el hijo pródigo de la torpeza, un compendio de despropósitos desde la cuna. Siendo bebé, dicen, lloraba más que reía, y cuando intentaba gatear, lo hacía con la gracia de un elefante en una cacharrería. Sus primeros pasos fueron una serie de tropiezos y caídas que preocupaban a sus padres y divertían a los vecinos. ¿Te imaginas la escena? Un niño que parece tener un imán para el suelo, siempre enredado en sus propios pies, con la ropa manchada y las rodillas perpetuamente peladas. A medida que crecía, la situación no mejoraba. En la escuela, las letras parecían bailar ante sus ojos y los números se resistían a obedecerle. Mientras otros niños aprendían con relativa facilidad, José luchaba por entender las lecciones más básicas. Sus maestros, frustrados, le apodaron cariñosamente, o quizás no tan cariñosamente, bocazas abierto, una forma elegante de decir que era lento de entendimiento, un poco lelo, vamos. ¿Puedes visualizarlo? En un aula llena de niños listos, él era el que siempre se quedaba atrás, el que necesitaba explicaciones repetidas, el que suspiraba con frustración ante la simpleza de los problemas. Y no solo en los estudios. En los trabajos manuales, la torpeza de José alcanzaba niveles casi cómicos. Intentó ser aprendiz de zapatero, pero sus dedos parecían negarse a colaborar, incapaces de manejar las herramientas con precisión. Luego probó como carpintero, y el resultado fue aún peor, clavos torcidos, madera astillada, y más de un martillazo en el dedo. Sus empleadores, desesperados, acababan despidiéndole con una mezcla de lástima y alivio. ¿Te suena familiar? Quizás tú también has tenido esos días en los que parece que todo te sale mal, en los que la torpeza se apodera de ti y te sientes completamente inútil. José era, en resumen, un campesino más bien desmañado, poco dotado para las tareas del campo y aún menos para los oficios. Un muchacho sencillo, quizás demasiado sencillo, al que la vida parecía haberle negado cualquier talento especial. Un joven, a los ojos del mundo, destinado a una existencia gris y anodina, a ser uno más entre la multitud anónima. ¿No te parece irónico? La historia, a menudo, se centra en los grandes hombres, en los genios, en los líderes carismáticos. Pero, ¿qué pasa con los José, con los torpes, con los aparentemente inútiles? ¿Acaso ellos no tienen nada que decirnos? Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, donde lo ordinario empieza a desafiar lo extraordinario. Porque este joven, aparentemente tan poco prometedor, este José torpe y bocazas abierto, está a punto de emprender un camino inesperado, un camino que le llevará, atención, a ser considerado santo. Sí, has oído bien. Santo. Y no solo eso, sino también, según cuentan, capaz de volar. De levitar. De elevarse por encima de la tierra como si la ley de la gravedad no fuera con él. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que un campesino torpe, un aprendiz fallido, un muchacho al que muchos consideraban poco inteligente, acabe siendo venerado en los altares y recordado por sus milagros, incluida la capacidad de volar? ¿Acaso la santidad es un premio reservado solo para los genios y los virtuosos, o puede florecer también en el terreno aparentemente árido de la mediocridad, incluso de la torpeza? ¿Es posible que la divinidad, si es que existe, tenga un sentido del humor retorcido, eligiendo a los menos esperados para manifestar su poder? Prepárate, porque esta historia está lejos de ser un cuento de hadas edulcorado. Aquí no hay príncipes azules ni heroínas perfectas. Aquí hay un campesino torpe, un fraile considerado inútil por sus propios compañeros, y un misterio que desafía toda lógica. Un misterio que nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre la santidad, sobre el talento, sobre la divinidad y sobre el significado último de la existencia. ¿Por qué? ¿Y si resulta que la grandeza se esconde precisamente donde menos la esperamos? ¿Y si la santidad, en lugar de ser un privilegio de unos pocos elegidos, es una posibilidad abierta a todos, incluso a ti, incluso a mí, incluso al más torpe de los campesinos? Piensa en ello. Y acompáñame en este viaje a través de la vida de José, el santo volador, el improbable prodigio, el campesino torpe que desafió todas las expectativas.
¿Has sentido alguna vez que tu espíritu se eleva más allá de lo mundano, que tu alma anhela algo que va más allá de lo tangible? En esta historia, te invito a explorar un territorio fascinante, uno donde la fe y la duda danzan en un delicado equilibrio. Prepárate para adentrarte en los anales de la vida de San José de Cupertino, un hombre envuelto en un aura de misterio y fervor religioso. Olvídate de la imagen serena y piadosa que quizás tengas en mente. Vamos a sumergirnos en los episodios más desconcertantes, aquellos que desafían la lógica y la razón, aquellos que han alimentado tanto la devoción como el escepticismo durante siglos. Estamos en el siglo XVII. Los ecos del Renacimiento aún resuenan, pero la Europa barroca está en pleno apogeo, un mundo de contrastes marcados entre la ciencia incipiente y la fe inquebrantable. En este escenario, emerge la figura de José, un fraile franciscano cuya vida, desde sus inicios, estuvo marcada por lo extraordinario. Desde joven, José era conocido por sus éxtasis. ¿Qué eran exactamente? Imagina, por un momento, un estado de arrebato, una conexión tan intensa con lo divino que el mundo material se desvanece. Los sentidos se agudizan hacia lo espiritual, lo trascendente. Según los relatos de la época, José caía en estos estados con frecuencia, a menudo durante la oración o al escuchar música sacra. Sus ojos se fijaban en el infinito, su rostro se iluminaba con una luz interior, y su cuerpo quedaba como suspendido en un estado de ajena beatitud. Pero aquí es donde comienza la controversia. Junto con los éxtasis, surgieron los fenómenos más asombrosos y, para muchos, los más problemáticos, las levitaciones. Sí, has oído bien. Se decía que José, en medio de estos raptos místicos, se elevaba del suelo. No sutilmente, no un pequeño salto, sino una ascensión palpable, visible para todos los presentes. Imagínate la escena, una iglesia llena de fieles, el sonido del órgano llenando el espacio, y de repente, un fraile que se eleva en el aire, desafiando las leyes de la naturaleza, desafiando nuestra comprensión del mundo. Los testimonios abundan. Clérigos, nobles, gente común. Muchos juraron haber presenciado estos sucesos inexplicables. Documentos de la época, cartas, actas de procesos canónicos, todo parece converger en la misma dirección. José de Cupertino levitaba. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Qué piensas? ¿Crees en milagros? ¿Te resulta fácil aceptar que un hombre pueda desafiar la gravedad por la fuerza de su fe? ¿O, por el contrario, tu mente racional se resiste a creer lo increíble? ¿Buscas explicaciones lógicas, terrenales, para estos relatos extraordinarios? Es aquí donde reside el núcleo de este capítulo. Éxtasis místicos. ¿O simple exageración? Levitaciones. Milagros genuinos o producto de la imaginación ferviente, del deseo de creer, de la necesidad de lo extraordinario en un mundo quizás demasiado ordinario. Considera el contexto de la época. El siglo XVII era un tiempo de fervor religioso intenso, pero también de superstición y credulidad. La línea entre lo divino y lo terrenal a menudo se difuminaba. Los milagros eran esperados, incluso buscados, como prueba de la gracia divina. En este ambiente, es posible que los testigos, imbuidos de fe y expectación, hayan interpretado fenómenos naturales o estados alterados de conciencia como intervenciones sobrenaturales. ¿Podría la emoción colectiva, el deseo de presenciar lo milagroso, haber moldeado la percepción de los acontecimientos? Piensa en la sugestión, en el poder de la mente para influir en la experiencia. Si una multitud espera ver un milagro, ¿no es más probable que lo vea, incluso si lo que sucede es ambiguo o susceptible de múltiples interpretaciones? ¿No podría un estado de éxtasis profundo, una experiencia subjetiva intensa, ser interpretado y magnificado por el observador como algo externo, visible, como una levitación real? Y luego está la cuestión de la exageración, la tendencia humana a embellecer las historias, a hacerlas más espectaculares con cada repetición. Un pequeño salto podría convertirse en una elevación sostenida en la memoria colectiva. Un estado de trance profundo podría transformarse, en la narración popular, en un vuelo literal a los cielos. No estamos aquí para juzgar a San José. Su fe, su devoción, su impacto en la historia religiosa son innegables.
pero sí debemos cuestionar, analizar con ojo crítico, los relatos que rodean su vida, especialmente aquellos que rozan lo inexplicable. Las primeras levitaciones de San José son un enigma fascinante. ¿Fueron auténticos milagros, manifestaciones del poder divino actuando a través de un hombre santo? ¿O fueron, como sugieren algunos escépticos, fenómenos psicológicos malinterpretados, exageraciones piadosas, o incluso, en el peor de los casos, invenciones deliberadas? La respuesta, quizás, no sea simple, ni blanco o negro. Puede que la verdad se encuentre en algún punto intermedio, en la intersección entre la experiencia subjetiva intensa, la fe colectiva y la necesidad humana de trascendencia. En este punto de nuestra historia, la pregunta sigue en el aire. Éxtasis místicos, sí, eso parece innegable. Pero levitaciones reales, desafiando las leyes físicas. ¿Milagro o misterio? La decisión, en última instancia, quizás dependa de ti, de tu propia apertura a lo inexplicable, de tu propia disposición a creer o a dudar. En esta historia, te sumergirás en instantes que desafían lo comprensible, en escenas donde la fe parece doblar las leyes que crees inamovibles. Imagínate dentro de una iglesia, no una cualquiera, sino una impregnada de la devoción del siglo XVII. El aire denso con incienso, el murmullo constante de oraciones, la luz tenue filtrándose por los vitrales, creando un ambiente casi onírico. Estás allí, quizás buscando consuelo, quizás por costumbre, o quizás con una fe tan arraigada que te sostiene. Y entonces, en medio de la liturgia, en el momento más sagrado para muchos, lo impensable sucede. No es un truco de magia, no es una ilusión óptica. Es algo que ocurre ante decenas, a veces cientos de ojos atónitos. José, un fraile de humildes orígenes, se eleva. Sí, has oído bien. Se levanta del suelo, desafiando la gravedad, como si una fuerza invisible lo alzara hacia lo alto. Piensa por un momento en la reacción de los presentes. El asombro inicial se transforma en un murmullo incrédulo, luego en exclamaciones contenidas y finalmente en un silencio reverente, casi palpable. ¿Te imaginas presenciar algo así? Ver con tus propios ojos como un hombre, en plena misa, asciende lentamente, sin cuerdas, sin artificios visibles, simplemente, levitando. No estamos hablando de un único caso aislado, fruto de la imaginación exaltada de unos pocos. Estos incidentes se repiten, una y otra vez, en diferentes iglesias, en distintos momentos de la misa, durante oraciones, incluso ante la simple visión de objetos sagrados. Testigos hay muchos, de toda condición social, desde campesinos analfabetos hasta nobles ilustrados, pasando por sacerdotes, obispos y hasta enviados del mismísimo Papa. Todos ellos, personas que en principio podrían ser consideradas racionales, escépticas incluso, se ven confrontadas a lo inexplicable. Se cuenta que en la iglesia de Grotella, durante una misa solemne, José se elevó tan alto que su cabeza casi tocó el techo abovedado. Imagínate la escena, la música sacra llenando el espacio, el sacerdote oficiando, y de repente, en medio de todo, un fraile flotando en el aire, como suspendido por una mano invisible. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Pensarías que es una alucinación colectiva? ¿Que tus ojos te engañan? ¿O te plantearías, aunque solo fuera por un instante, la posibilidad de que existan fuerzas más allá de nuestra comprensión, realidades que escapan a la lógica y a la ciencia? En otra ocasión, en el convento de Copertino, mientras se cantaba el Gloria, José fue visto elevándose repetidamente, como si saltara hacia el cielo, lleno de un gozo incontenible. Los frailes presentes, acostumbrados ya a estos fenómenos, contenían el aliento, entre el asombro y la veneración. Pero incluso para ellos, cada nueva levitación era un recordatorio de lo extraordinario, de lo incomprensible que era este hombre al que llamaban hermano. Y no solo ocurría en la misa. Durante las oraciones comunitarias, en los momentos de éxtasis místico, ante imágenes de la Virgen María o del Niño Jesús, la levitación se manifestaba como una explosión de fervor, como una respuesta física a una conexión espiritual intensa. Se decía que bastaba con pronunciar el nombre de Dios o de la Virgen para que José perdiera el contacto con el suelo y ascendiera, arrebatado por una fuerza superior. Estos sucesos, como era de esperar, no pasaron desapercibidos.
Al principio, se intentó mantenerlos en secreto, por temor a la burla, al escándalo, a la incredulidad. Pero la noticia corrió como la pólvora, impulsada por el boca a boca de los testigos, por las cartas que se escribían, por los rumores que se extendían de pueblo en pueblo. La fama de José, el fraile levitador, comenzó a crecer exponencialmente. Gente de todas partes acudía a verlo, no solo para presenciar los supuestos milagros, sino también para pedir su intercesión, para buscar consuelo, para tocar aunque fuera el borde de su hábito, esperando recibir alguna gracia divina. La pequeña iglesia de Grotella se convirtió en un centro de peregrinación, atrayendo a multitudes ansiosas por ser testigos de lo extraordinario. Pero esta creciente fama también trajo consigo la sospecha y la controversia. No todos creían en los milagros. Para muchos, estas levitaciones eran simples supercherías, trucos elaborados, o peor aún, manifestaciones de histeria colectiva o incluso posesión diabólica. En una época donde la razón comenzaba a ganar terreno, donde la ciencia buscaba explicaciones racionales para todo, la idea de un hombre levitando en la iglesia resultaba, para muchos, sencillamente inaceptable. Incluso dentro de la propia iglesia, las opiniones estaban divididas. Algunos veían en José un santo, un instrumento de Dios, un hombre tocado por la gracia divina. Otros, más cautelosos, preferían la prudencia, la duda metódica, temerosos de ser engañados por falsos profetas o por la credulidad popular. Se iniciaron investigaciones, se tomaron declaraciones a los testigos, se intentó buscar una explicación lógica a lo inexplicable. Pero cuanto más se investigaba, más se confirmaba la veracidad de los testimonios. Demasiadas personas, de demasiada credibilidad, juraban haber visto lo mismo, a José levitando, una y otra vez, en diferentes circunstancias y ante multitud de testigos. Y tú, si estuvieras allí, en medio de la multitud, viendo con tus propios ojos cómo un hombre se eleva del suelo, ¿qué pensarías? ¿Negarías lo que ves, aferrándote a tu visión racional del mundo? ¿O permitirías que la duda te asalte, que la posibilidad de lo extraordinario se filtre en tu mente, aunque solo fuera por un instante? ¿Creerías en el milagro? ¿O seguirías buscando una explicación lógica, una respuesta que encaje en tu comprensión del mundo, aunque esa respuesta no exista? La pregunta, después de todo, es si estás dispuesto a abrirte a lo inexplicable, a lo que desafía tus creencias más arraigadas, a lo que te confronta con los límites de tu propia percepción. Los rumores, como el humo en la chimenea de una aldea, se habían elevado hasta los altos muros del Vaticano. Historias de un hombre, o quizás un santo, capaz de desafiar la gravedad, de elevarse sobre la tierra como un pájaro impulsado por una fuerza invisible. Al principio, eran solo susurros, ecos lejanos que apenas perturbaban la serenidad de los claustros. Pero las noticias, como las semillas llevadas por el viento, encontraron terreno fértil en corazones ávidos de milagros, y pronto, los susurros se convirtieron en clamores, las historias en leyendas. Tú, sentado en la penumbra de este relato, has escuchado ya sobre estos supuestos vuelos. Los has visto quizás representados en burdos grabados, descritos con fervor por peregrinos que regresaban con los ojos brillantes de asombro. Pero ahora, la historia toma un giro más serio, más formal. Porque cuando los fenómenos tocan las puertas de lo inexplicable, cuando la línea entre lo divino y lo terrenal se difumina, es el deber de la Iglesia, con su sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, investigar, discernir, separar la verdad del engaño. Imagínate por un instante, las mentes más brillantes del clero reunidas en silencioso concilio. Cardenales, obispos, teólogos, hombres de fe, sí, pero también hombres de razón, acostumbrados a desentrañar las complejidades de las escrituras, a debatir las sutilezas de la doctrina. Ante ellos, no un texto antiguo, no una herejía declarada, sino algo mucho más desconcertante, testimonios de fenómenos que desafían las leyes naturales, que parecen burlarse de la comprensión humana. ¿Santo o ilusionista? La pregunta resonaba en las salas vaticanas como un latido preocupante. Porque la Iglesia, a lo largo de su historia, ha sido testigo de ambos, de la genuina manifestación de lo divino, pero también de la astucia del engaño, de la propensión humana a la superstición, a la tergiversación, a la invención pura y simple.
Recuerda las falsas reliquias, los milagros fabricados, las sectas desviadas que han surgido a lo largo de los siglos, engañando a fieles sinceros y desviándolos del verdadero camino. La Iglesia, por su propia supervivencia, por la salvaguarda de las almas, debe ser cautelosa, escéptica incluso, ante lo extraordinario. ¿Y tú, en tu fuero interno, no sientes también esa punzada de duda razonable? ¿Has visto espectáculos de ilusionismo? ¿Has oído hablar de trucos ingeniosos, de la capacidad humana para manipular la percepción, para crear ilusiones que parecen desafiar la lógica? ¿Podría ser que estos vuelos no sean más que eso, una hábil puesta en escena, un engaño magistralmente ejecutado? La idea, quizás, te incomode. Porque en tu corazón anhelas creer en lo milagroso, en la posibilidad de lo trascendente, en la existencia de hombres y mujeres tocados por la gracia divina. Pero la razón, esa voz sutil pero persistente, te susurra que cautela, que observes con ojo crítico, que no te dejes llevar por la fascinación de lo inexplicable sin cuestionarlo. La investigación eclesiástica se puso en marcha. No fue una cacería de brujas, no fue un juicio sumario. Fue un proceso meticuloso, lento, deliberado, como todo lo que la Iglesia emprende cuando se trata de asuntos de fe y moral. Enviaron emisarios discretos, hombres de confianza, observadores sagaces, a los lugares donde se decía que ocurrían estos fenómenos. No para condenar de antemano, sino para presenciar, para preguntar, para analizar. Imagínate a estos enviados, vestidos con sus hábitos discretos, mezclándose entre la multitud expectante, en las plazas, en las iglesias, en los caminos polvorientos donde se congregaban los curiosos. Observando los rostros, escuchando los testimonios, tomando notas en sus cuadernos. Preguntando a los testigos con paciencia y sagacidad, buscando inconsistencias, contradicciones, detalles que pudieran revelar la verdad oculta tras el velo del misterio. No se trataba solo de observar los vuelos en sí mismos. Se trataba de entender el contexto, de conocer al hombre o mujer que los protagonizaba. ¿Quién era? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Vivía una vida de piedad y virtud, acorde con las enseñanzas de la Iglesia? ¿O había en él, o en ella, algún signo de vanidad, de orgullo, de búsqueda de notoriedad mundana? Porque la verdadera santidad, lo sabes bien, se manifiesta en la humildad, en el servicio, en el amor al prójimo, no en la ostentación de poderes extraordinarios. La Iglesia, en su investigación, consideró todas las posibilidades. La del milagro genuino, por supuesto, la intervención divina que desafía las leyes naturales para manifestar su poder y su gracia. Pero también la posibilidad del engaño, de la manipulación, de la ilusión óptica, de la sugestión colectiva, incluso de la influencia de fuerzas oscuras, diabólicas, que buscan confundir y desviar a los fieles. ¿Podría la Iglesia haber sido engañada? La pregunta te inquieta, ¿verdad? Porque si incluso las mentes más preparadas, los hombres más sabios y piadosos, pueden ser víctimas del engaño, ¿qué esperanza queda para el resto de nosotros, simples mortales, perdidos en la complejidad del mundo? La respuesta, quizás, no sea sencilla, no sea categórica. Porque la verdad, a menudo, es escurridiza, se oculta entre sombras y apariencias, y requiere de un discernimiento profundo, de una búsqueda incansable, para ser desvelada. En el próximo capítulo, exploraremos las pruebas, los indicios, las conclusiones a las que llegaron los investigadores eclesiásticos. Descubriremos si la Iglesia, en su escrutinio, encontró la confirmación de un milagro o la amarga decepción de un engaño. Y tú, junto con la Iglesia, tendrás que enfrentarte a la difícil tarea de discernir la verdad, de separar lo sagrado de lo profano, de decidir si creer en la maravilla o en la astucia de la ilusión. En esta historia, te confrontamos con un giro inesperado. Si te dijera que no solo campesinos o visionarios, sino figuras de poder, hombres y mujeres en la cima de la jerarquía terrenal y espiritual, fueron testigos de lo que llamamos imposible, ¿cambiaría tu perspectiva? Imagina por un momento el Vaticano en el siglo XVI. El Papa Julio II, un hombre de poder terrenal y fe inquebrantable, se dice que presenció con sus propios ojos cómo Santa Teresa de Ávila, una monja carmelita reformada, se elevaba del suelo en éxtasis místico. Un papa, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, viendo un fenómeno que desafía las leyes de la naturaleza.
¿Cómo procesas esta información? ¿Descartas el testimonio del vicario de Cristo en la tierra? Pero no es solo Julio II. Tenemos relatos de otros papas, cardenales, obispos, incluso santos que describen levitaciones. San José de Cupertino, conocido como el Santo Volador, supuestamente levitaba con frecuencia y ante multitudes, incluyendo clérigos de alto rango. ¿Piensas que estos hombres, educados en la lógica y la teología, serían fácilmente engañados por ilusiones o histeria colectiva? Considera ahora la nobleza. Reyes, reinas, duques, condes. Hombres y mujeres acostumbrados a la pompa, al protocolo, al poder tangible. En el siglo XVII, el rey Segismundo III de Polonia, un monarca poderoso y escéptico, supuestamente fue testigo de las levitaciones de San Andrés Bobola, un jesuita polaco. Un rey, acostumbrado a mandar y a ver el mundo doblegarse a su voluntad, observando algo que desafía toda lógica y poder terrenal. ¿Qué te sugiere esto? Que no estamos hablando de cuentos de viejas o supersticiones populares. Estamos hablando de testimonios de personas con un estatus social y una educación que les otorgaba, supuestamente, un juicio crítico y una capacidad de discernimiento superior a la media. Estos no eran individuos crédulos o fácilmente impresionables. Eran hombres y mujeres de mundo, acostumbrados a la intriga política, al manejo de la información, al ejercicio del poder. Entonces, ¿por qué reportarían estos fenómenos imposibles? ¿Por qué arriesgarían su reputación, su credibilidad ante sus pares, al testificar sobre algo que desafía la comprensión racional? ¿Buscarían atención? ¿Engañar a sus súbditos? Para figuras de tal magnitud, la credibilidad era su moneda de cambio, su herramienta de poder. Ponerla en juego por algo tan increíble, parece, cuanto menos, contradictorio. Aquí es donde la paradoja se intensifica. Si un campesino te cuenta que vio a alguien volar, podrías dudar. Si un sacerdote de pueblo te lo confirma, quizás te lo pensarías 2 veces. Pero si un papa, un rey, un cardenal, te dicen que lo vieron, ¿la duda desaparece? ¿O se hace aún más profunda? Porque, piensa por un instante, ¿qué implicaría que estos testimonios fueran ciertos? Que las leyes que crees inquebrantables, las reglas que rigen el mundo que conoces, podrían ser flexibles. Que la realidad que percibes con tus sentidos podría ser solo una fracción de algo mucho más vasto e incomprensible. Y quizás, lo más inquietante de todo, es que si estos hombres y mujeres de poder presenciaron estos fenómenos, ¿qué significa para ti, para tu comprensión del mundo? ¿Te sientes más cerca de la verdad o más lejos? ¿Te inspira asombro o te genera un profundo desconcierto? Porque la historia, como ves, no se hace más sencilla con estos testigos de alto rango. Al contrario, se vuelve más compleja, más fascinante, y quizás, más perturbadora. La pregunta ya no es solo si ocurrió, sino por qué ocurrió ante los ojos de los más poderosos. ¿Y qué significa eso para ti, hoy? En esta historia, llegamos a un punto donde la luz que emanaba de José, ese brillo que al principio parecía celestial, empieza a proyectar sombras oscuras y alargadas sobre su vida. Recuerda, tú también has sentido alguna vez que algo que te hacía especial, algo que te diferenciaba, en lugar de abrirte puertas, te las cerraba. Imagina esa sensación multiplicada, amplificada por el peso de las instituciones, por el miedo de lo desconocido, por la incomprensión humana. José, con sus dones, se había convertido en un enigma para la Iglesia. Al principio, la fascinación y la esperanza pudieron ser reales. Quizás pensaron que estaban ante una manifestación divina, un instrumento de Dios en la tierra. Pero, ¿qué ocurre cuando lo inexplicable desafía el dogma? ¿Cuándo lo extraordinario no encaja en los esquemas preestablecidos? La respuesta, a menudo, es el control, la restricción, la prohibición. Piensa en ello. Tú, con tu singularidad, con esa chispa que te hace único, ¿estarías dispuesto a someterla al escrutinio constante de quienes no la entienden? A dejar que te definan, que te etiqueten, que te encasillen en categorías que no te pertenecen. José se encontró en esa situación, con la mirada inquisidora de los hombres de la Iglesia pesando sobre él, analizando cada palabra, cada gesto, cada manifestación de su don. Empezaron las restricciones.
Primero, sutiles, veladas, como sugerencias bien intencionadas. Luego, más directas, más imperativas. Se le prohibió hablar abiertamente de sus experiencias, compartir sus visiones con el pueblo. Se le aisló, poco a poco, del contacto con aquellos a quienes supuestamente debía guiar y servir. El argumento, claro, era protegerlo, proteger a la Iglesia, proteger a los fieles de posibles desviaciones, de interpretaciones erróneas, de la confusión que podía generar lo inusual. Pero, ¿no es acaso la fe un camino personal, un encuentro íntimo con lo trascendente? ¿No es la diversidad de experiencias y dones lo que enriquece la comunidad espiritual? Para la jerarquía eclesiástica de la época, parece que no. La uniformidad, el control, la ortodoxia, primaban sobre la espontaneidad, la individualidad, la experiencia mística genuina. Y así, José, el hombre que podía volar, metafóricamente y quizás literalmente, se encontró con las alas cortadas. Su don, que podría haber sido una fuente de inspiración y esperanza para muchos, se transformó en una carga, en un motivo de sospecha y aislamiento. Imagínate la frustración, la angustia de sentirte incomprendido, de ver como algo tan intrínseco a ti, algo que sentías como una conexión profunda con lo divino, era percibido como una amenaza, como algo que debía ser reprimido. ¿Fue su don una bendición o una carga? Esta pregunta resuena a lo largo de su historia, y quizás también en la tuya. Porque, ¿cuántas veces has sentido que aquello que te hace especial, que te diferencia, te separa del resto? ¿Cuántas veces has tenido que ocultar, disimular, reprimir tus talentos, tus ideas, tu propia esencia para encajar, para ser aceptado, para evitar el juicio y la condena? El aislamiento de José no fue solo físico, fue también emocional, espiritual. Se encontró solo en su verdad, rodeado de personas que, aunque quizás bien intencionadas, no podían comprender la naturaleza de su experiencia. La Iglesia, en su intento de proteger el dogma, terminó sofocando la llama de un espíritu excepcional. ¿Y en este proceso, no se perdió algo valioso? ¿No se apagó una luz que podría haber iluminado caminos oscuros, ofrecido consuelo y esperanza a los descorazonados? Piensa en los santos, en los místicos, en aquellos que han trascendido lo ordinario. A menudo, su camino no ha sido fácil, ni glorioso, ni exento de sufrimiento. Han sido incomprendidos, perseguidos, incluso condenados. La historia de José nos recuerda que la santidad, la conexión con lo divino, no siempre se manifiesta de forma pacífica y armoniosa. A veces, rompe moldes, desafía las normas, genera controversia. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Renunciarías a tu don para evitar el aislamiento y la prohibición? ¿O te mantendrías fiel a tu verdad, asumiendo el precio de la incomprensión y el rechazo? La historia de José no nos da respuestas fáciles, pero nos invita a reflexionar sobre el valor de la individualidad, la importancia de la tolerancia y el peligro de sofocar aquello que nos hace humanos, aquello que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Su vuelo, incomprendido, su precio de aislamiento, nos confronta con nuestras propias decisiones, con nuestras propias verdades silenciadas, con nuestros propios dones, a veces, percibidos como cargas. ¿Alguna vez has mirado al cielo y te has preguntado si lo imposible, realmente lo es? Si lo que consideramos leyes inquebrantables, como la gravedad, podrían, en momentos fugaces, doblarse o incluso romperse. Piensa por un instante en Cupertino. Sí, la ciudad que asocias con la innovación, con la tecnología que redefine lo posible. Pero, ¿y si te dijera que, incluso en el corazón del imperio de la lógica y el dato, lo inexplicable reclama su espacio? En esta historia, no vamos a hablar de chips o algoritmos, sino de algo mucho más escurridizo, la levitación. Ese sueño ancestral de ascender sin ayuda, de flotar desafiando la fuerza que nos mantiene pegados a la tierra. Quizás pienses en magos de escenario, trucos ingeniosos, ilusiones ópticas. Y sí, el escepticismo es una herramienta valiosa, una defensa necesaria en un mundo inundado de afirmaciones extraordinarias. Pero, ¿qué pasa cuando la línea entre truco y fenómeno se difumina? Cuando los testimonios persisten, las imágenes capturan instantes que parecen desafiar nuestra comprensión del mundo. Te invito a considerar algo.
Imagina por un momento que presencias con tus propios ojos, no en un video editado, no en un relato de segunda mano, sino en carne y hueso, a alguien elevarse del suelo, suspendido en el aire, sin cables visibles, sin imanes aparentes, simplemente, flotando. Tu mente científica, entrenada para buscar explicaciones racionales, se pondría en marcha inmediatamente. Buscarías el truco, la ilusión, el engaño. Y eso es sano, es parte de nuestra naturaleza inquisitiva. La ciencia, en su esencia, es una búsqueda incansable de respuestas, un deseo profundo de desentrañar los misterios del universo. Nos ha dado avances asombrosos, desde la penicilina hasta los viajes espaciales. La ciencia, nos dicen, es el camino hacia la verdad. Pero, ¿puede la ciencia explicarlo todo asterisco? ¿Es posible que existan fenómenos que, al menos por ahora, escapan a sus métodos, a sus herramientas, a su marco de comprensión actual? Algunos científicos, los más audaces, admiten que sí. Que el universo es vasto y complejo, que nuestro conocimiento es aún fragmentario, como islas de luz en un océano de oscuridad. Y aquí es donde entra en juego otra perspectiva, una que a menudo se considera opuesta a la ciencia, pero que quizás, solo quizás, pueda ser complementaria, la fe. No hablo de una fe ciega, irracional, sino de una fe que reconoce límites, que acepta que hay preguntas que quizás nunca tengan respuesta, al menos no dentro de los parámetros de la lógica puramente materialista. Piensa en las tradiciones espirituales, en las religiones milenarias. Muchas de ellas hablan de fenómenos que desafían las leyes naturales, de milagros, de intervenciones divinas. La levitación, en particular, aparece en relatos místicos y religiosos de diversas culturas. Santos, yogis, chamanes. Figuras que, según la tradición, habrían demostrado la capacidad de elevarse, de trascender la gravedad. ¿Son estos relatos meras leyendas, metáforas de elevación espiritual, o apuntan a algo más? Para el escéptico, son cuentos sin fundamento, supersticiones de tiempos precientíficos. Para el creyente, pueden ser pruebas de lo trascendente, de la existencia de una realidad que va más allá de lo que podemos medir y cuantificar. ¿Y tú, dónde te sitúas? ¿Crees que la ciencia eventualmente desvelará todos los secretos del universo, que todo fenómeno, incluso la levitación, tendrá una explicación racional y material? ¿O piensas que hay un espacio para lo inexplicable, para lo misterioso, para lo que quizás nunca podamos comprender completamente con nuestra razón limitada? Este no es un debate nuevo. Ciencia y fe han estado en tensión, en diálogo, en conflicto y en coexistencia durante siglos. Algunos ven una incompatibilidad fundamental, una lucha entre la luz de la razón y la oscuridad de la superstición. Otros, en cambio, buscan puentes, puntos de encuentro, áreas donde la ciencia y la fe puedan iluminarse mutuamente. Quizás la clave esté en la humildad intelectual. En reconocer que tanto la ciencia como la fe tienen sus límites, sus fortalezas y sus debilidades. La ciencia es poderosa para explorar el mundo natural, para descubrir las leyes que lo gobiernan, para desarrollar tecnologías que transforman nuestras vidas. Pero quizás no sea la herramienta adecuada para responder a todas las preguntas, especialmente aquellas que tocan lo más profundo de nuestra existencia, el sentido de la vida, el misterio de la conciencia, la posibilidad de lo trascendente. Y la fe, por su parte, puede ofrecer consuelo, esperanza, un marco ético, una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Pero también puede caer en el dogmatismo, en la cerrazón, en la negación de la evidencia. En Cupertino, en el corazón de la innovación tecnológica, quizás sea un buen lugar para reflexionar sobre estos dilemas. Un lugar donde la búsqueda del conocimiento científico convive con la inquietud espiritual, con la pregunta ancestral sobre nuestro lugar en el cosmos, sobre los límites de lo posible, sobre la naturaleza de la realidad. Así que la próxima vez que mires al cielo, pregúntate no solo qué explica la ciencia, sino también qué deja sin explicar. Pregúntate si hay espacio para la maravilla, para el misterio, para lo que quizás, simplemente, sea inexplicable. Y sobre todo, pregúntate si, dentro de ti, hay espacio tanto para la curiosidad científica como para la apertura a lo trascendente. Quizás,
solo quizás, la respuesta a esa pregunta te revele algo sorprendente sobre ti mismo y sobre el universo que te rodea. En esta historia, te invito a mirar hacia arriba, no al cielo estrellado, ni a las cumbres nevadas, sino a algo aún más inusual. Prepárate para cuestionar lo que crees posible, para sentir la fricción entre lo que tus ojos ven y lo que tu mente acepta. Porque hoy, vamos a hablar de San José de Cupertino, un santo diferente, un hombre cuyo legado está envuelto en un halo de misterio, un misterio que desafía la misma base de nuestra lógica, de nuestra razón cartesiana. ¿Has oído hablar de un santo volador? Suena a leyenda, a cuento de hadas piadoso, ¿verdad? Pues bien, la Iglesia Católica, esa institución milenaria que pesa cada palabra y cada milagro con balanzas de precisión, reconoce la santidad de José de Cupertino. Y entre los fenómenos inexplicables atribuidos a este fraile franciscano del siglo XVII, destaca uno que, seamos honestos, te hará arquear una ceja: la levitación. Sí, has oído bien. Se dice que este hombre, en momentos de éxtasis religioso, se elevaba del suelo, flotaba en el aire, desafiando la ley de la gravedad, esa fuerza invisible que nos mantiene pegados a la tierra. Imagina la escena. Una misa solemne, el aroma a incienso llenando el aire, el coro cantando salmos, y de repente, en medio de la oración, un fraile se eleva. No un salto, no un brinco, sino una ascensión lenta, majestuosa, como si una fuerza invisible lo alzara hacia lo alto. Testigos juran haberlo visto una y otra vez. Desde campesinos analfabetos hasta cardenales ilustrados. Todos coinciden en el relato: José de Cupertino volaba. Pero, ¿qué hacemos con esto? En pleno siglo XXI, en la era de la ciencia y la tecnología, ¿cómo encaja un santo volador? ¿Debemos descartar todo como superstición, como un engaño piadoso inventado para impresionar a las masas? ¿O hay algo más, algo que se escapa a nuestra comprensión racional, algo que nos obliga a replantearnos los límites de lo posible? La vida de José, en sí misma, es una historia de superación, de fe inquebrantable en medio de la adversidad. Nació en la pobreza, torpe, lento para aprender, considerado por muchos como un inútil. Fue rechazado de varias órdenes religiosas antes de ser finalmente admitido entre los franciscanos, más por caridad que por convicción. Pero dentro de ese hombre aparentemente simple, ardía una llama, una pasión por Dios que lo consumía por dentro. Y fue precisamente en ese fervor religioso, en esa profunda conexión con lo divino, donde comenzaron a ocurrir los fenómenos extraordinarios. Éxtasis, visiones, curaciones y las famosas levitaciones. Se cuenta que el simple sonido de música sacra, o la mención del nombre de Jesús o María, lo transportaban a un estado de arrobamiento tal que su cuerpo parecía liberarse de las ataduras terrenales. Ahora, seamos honestos contigo mismo por un momento. ¿Crees en esto? ¿Crees que un hombre puede realmente volar, así como así, por el poder de la fe? Tu mente racional cegaramente te dirá que no, que es físicamente imposible, que va en contra de todas las leyes de la naturaleza que conoces. Y es lógico. La ciencia nos ha enseñado a desconfiar de lo inexplicable, a buscar siempre una explicación lógica, material. Pero, ¿y si la realidad es más compleja de lo que creemos? ¿Y si existen dimensiones, fuerzas, energías que aún no comprendemos, que escapan a nuestro radar científico? ¿Y si la fe, esa fuerza intangible que mueve montañas, es capaz de trascender las leyes físicas que nos parecen inamovibles? La Iglesia Católica, al canonizar a San José de Cupertino, no obliga a nadie a creer en sus levitaciones. De hecho, la Iglesia es cautelosa con los milagros, los somete a rigurosos análisis, a veces incluso con escepticismo. Lo que la Iglesia reconoce en José de Cupertino es su santidad, su vida de virtud, su amor a Dios y al prójimo. Las levitaciones, si son ciertas, serían solo una manifestación externa, un signo visible de una gracia interior, de una unión profunda con lo divino. Pero aquí radica la pregunta clave, la pregunta que te quiero dejar resonando en tu mente: ¿necesitas creer en los vuelos de San José para reconocer su santidad? ¿Depende tu fe de que aceptes este fenómeno extraordinario, casi ridículo a ojos de la razón?
O puedes mirar más allá del milagro espectacular y ver al hombre, al humilde fraile que, a pesar de sus limitaciones, se entregó por completo a Dios y se convirtió en un ejemplo de amor y devoción. Quizás, la historia de San José de Cupertino no esté destinada a ser una prueba de fe, sino una invitación a la reflexión. Quizás, sus levitaciones no sean más que una metáfora, una imagen poderosa para recordarte que, a veces, la fe nos pide elevar la mirada, trascender lo terrenal, desafiar nuestras propias limitaciones y creer en lo imposible. No en el sentido literal de volar por los aires, sino en el sentido más profundo de elevarnos espiritualmente, de aspirar a lo más alto, de buscar una conexión con lo trascendente que nos eleve por encima de la mediocridad y la duda. Porque, al final, la verdadera santidad no reside en los fenómenos inexplicables, sino en el amor incondicional, en la entrega generosa, en la búsqueda constante de la verdad y la bondad. Y eso sí que es algo en lo que puedes creer, incluso si tus pies permanecen firmemente plantados en la tierra. Incluso si, en el fondo de tu corazón, sigues mirando al cielo con una mezcla de asombro y escepticismo. La historia de San José de Cupertino te desafía a creer, pero sobre todo, te invita a reflexionar sobre lo que significa realmente creer. Más allá del mito, ¿qué nos enseña realmente la historia del santo volador? Has oído hablar de San José de Cupertino, ¿verdad? El santo volador. La imagen es poderosa, casi de cómic, un hombre levitando, suspendido en el aire, arrebatado por la gracia divina. Es una de esas historias que se cuentan y se recuentan, adornadas cada vez, hasta convertirse en leyenda. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué podemos aprender tú y yo, aquí y ahora, de un mito tan extravagante? Porque, admitámoslo, la levitación suena a cuento chino. En pleno siglo XXI, con la ciencia y la tecnología dominando nuestro entendimiento del mundo, hablar de alguien que flotaba por los aires parece, cuanto menos, ingenuo. Quizás, incluso, insultante para tu inteligencia. Y es que, seamos honestos, ¿no te chirría un poco todo esto? ¿No sientes una punzada de escepticismo, una voz interna que te dice, venga ya, eso no puede ser verdad? Y es normal. Es sano dudar. Es inteligente cuestionar. En un mundo lleno de falsedades y manipulaciones, la incredulidad puede ser tu mejor escudo. Pero, ¿y si te dijera que quizás, la historia de San José de Cupertino, más allá de la literalidad de su vuelo, tiene algo que decirte? Algo importante, algo que resuena con tus propias luchas, con tus propias dudas, con tu propia búsqueda de sentido. Porque, piensa por un momento, ¿qué buscamos realmente en estas historias de santos? ¿Milagros espectaculares que nos dejen boquiabiertos? ¿O algo más profundo, algo que nos inspire a ser mejores personas, a vivir vidas más plenas, más auténticas? ¿No será que, a veces, nos quedamos atrapados en la cáscara, en lo anecdótico, y perdemos de vista el verdadero fruto? La vida de José de Cupertino, si la desnudas de adornos y exageraciones, es la historia de un hombre que, en apariencia, no tenía nada que ofrecer. Un joven torpe, poco brillante, rechazado por varios conventos por su ineptitud. Imagínate la humillación, el sentimiento de fracaso constante. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez te has sentido tú también insignificante, inadecuado, como si no encajaras en ningún sitio? José se sentía así. Era el último de la fila, el que siempre metía la pata, el que parecía destinado al fracaso. Pero, en medio de esa oscuridad, había una luz, su fe. Una fe sencilla, profunda, inquebrantable. Una fe que no se basaba en milagros espectaculares, sino en la certeza de ser amado por Dios, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus torpezas. Y quizás, ahí reside la verdadera lección. No en si voló o no voló, sino en cómo vivió. En cómo transformó su debilidad en fortaleza, su humillación en humildad, su fracaso aparente en un camino de santidad. Porque, seamos sinceros, ¿quién de nosotros no se siente a veces torpe en la vida? ¿Quién no se enfrenta a sus propias limitaciones, a sus propios miedos, a sus propias inseguridades? La sociedad actual nos bombardea con mensajes de perfección, de éxito instantáneo, de vidas idílicas. Nos vende la idea de que tenemos que ser brillantes, guapos, exitosos, influencers.
Y si no lo somos, si nos quedamos atrás, nos sentimos fracasados, descartados. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera grandeza no reside en la perfección superficial, sino en la aceptación profunda de nuestra propia fragilidad? José de Cupertino no era perfecto. Era todo lo contrario. Era un hombre lleno de defectos, de limitaciones, de errores. Pero, en lugar de esconderse, de avergonzarse, abrazó su humanidad. Se entregó a Dios con todo su ser, con sus virtudes y sus miserias. Y fue precisamente en esa entrega, en esa humildad radical, donde encontró su fuerza, su vuelo, su santidad. Quizás, la levitación, si la interpretamos simbólicamente, no es más que la manifestación externa de una elevación interior. La elevación del alma que se libera del peso del ego, del peso de las expectativas sociales, del peso de la autocondena. La elevación del espíritu que se eleva hacia Dios, impulsado por el amor y la fe. ¿Y tú, qué peso sientes en tu vida? ¿El peso de tus dudas, de tus miedos, de tus fracasos pasados? ¿El peso de las expectativas que otros depositan en ti o que tú mismo te impones? ¿No te gustaría liberarte de ese peso, alzar el vuelo, descubrir la ligereza del ser? La historia de San José de Cupertino, más allá del mito de la levitación, te invita precisamente a eso, a mirar hacia adentro, a reconocer tu propia fragilidad, a abrazar tu humanidad y a confiar en que, incluso en medio de tus limitaciones, puedes encontrar tu propio camino de elevación, tu propia forma de volar. No necesitas levitar físicamente para experimentar la verdadera libertad. La verdadera libertad está en liberarte de las cadenas invisibles que te atan al suelo, el miedo al juicio, la necesidad de aprobación, la búsqueda constante de validación externa. La verdadera elevación está en elevar tu mirada hacia lo esencial, hacia lo que realmente importa, el amor, la compasión, la conexión con lo trascendente. Así que, la próxima vez que escuches la historia del santo volador, no te quedes solo en la superficie del milagro. Profundiza en la vida del hombre. Descubre la belleza de su fragilidad, la fuerza de su fe, la humildad de su entrega. Y pregúntate, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Cómo puedo aplicar estas lecciones a mi propia vida? ¿Cómo puedo encontrar mi propio vuelo, mi propia elevación, más allá de los mitos y las apariencias? Porque, en última instancia, las vidas de los santos no son cuentos de hadas para niños crédulos. Son espejos que nos reflejan nuestra propia humanidad, nuestras propias posibilidades, nuestra propia capacidad de trascender nuestras limitaciones y encontrar la santidad, no en la perfección inalcanzable, sino en la autenticidad radical de nuestro ser. Y ahora que hemos explorado juntos este capítulo número 10 de Vidas Santas, te invito a que compartas tus reflexiones, tus dudas, tus interpretaciones. ¿Qué te ha suscitado esta historia? ¿Te ha hecho pensar, cuestionar, inspirar? Deja tu comentario aquí abajo, comparte este video con alguien a quien creas que le puede interesar y únete a la conversación. Porque este canal, Vidas Santas, lo construimos entre todos. Tu participación es fundamental para seguir explorando juntos estos caminos de fe, de duda y de búsqueda de sentido. Así que, no te cortes, vuela con nosotros.